Un saludo de paz y muchas bendiciones para toda aquella persona que escucha o ven este video. El propósito de este video es ayudarles a desarrollar una fe auténtica, una fe genuina, una fe personal. Después de haber creído en Dios, después de haber creído en Jesucristo, después de creer en el Espíritu Santo, adopte una fe personal. El apóstol Pablo le dice a los efesios: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, aclara, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Ahora Pablo nos vuelve a decir, como dijo en el verso 5, ¿cómo es que somos salvos? ¿Por medio de qué es que somos salvos? Los seres humanos son salvos por medio de la gracia de Dios que extiende a todo el mundo. Y también somos salvos por medio de nuestra respuesta a esa gracia, la cual se llama fe. Nuestra obediencia a esa gracia por la cual somos salvos. Pablo enfatiza lo que en otros pasajes de la Biblia enseña: la salvación no es por obras o méritos que el hombre pueda hacer para obtenerla. Muchos trataban de obtener la salvación, la justificación por medio de las obras, pero Pablo le dice: esa no es la manera de hacerlo. Por lo tanto, la salvación se extiende al hombre por medio de la gracia de Dios y por medio de la obediencia del hombre a los mandamientos de Dios. Si la salvación se pudiera obtener por medio de méritos, entonces hubiera un espacio para gloriarse y vanagloriarse uno. La salvación del hombre es un regalo de Dios que Dios ofrece al pecador, pues es un don de Dios. La lectura que corresponde para esta ocasión encontramos en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3, en la versión Dios habla hoy. Tiene un título que dice: fijemos la mirada en Jesús. Y dice: por eso, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es el quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. El propósito de esta enseñanza es establecer que la fe personal se debe convertirse en el núcleo esencial de quienes realmente somos y de lo que realmente esperamos. Los cristianos a menudo comienzan a practicar la religión a una edad temprana. Memorizamos algunos versos y frases de la Biblia. Cantamos himnos como Cristo me ama. Y nos memorizamos los libros de la Biblia. Los creyentes más enérgicos se aprenden los 10 mandamientos y la oración del Padre Nuestro, así como las historias divertidas, historias de la Biblia. A medida que envejecemos, el entrenamiento se intensifica y captamos el significado del Evangelio de Jesucristo. Se nos enseña la buena conducta cristiana o el buen comportamiento cristiano, y en algún momento entendemos nosotros los primeros conceptos de la doctrina básica de la Iglesia.
Este es un programa de beneficio para estudiantes y maestros por igual. Cada momento de crecimiento tiene un propósito y un valor que nos prepara y nos lleva hacia una relación con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. Pero incluso con esa cantidad de formación y conocimiento no somos salvos. La formación esencial y el aprendizaje comienzan cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas. Llegamos a hacer conciencia de que para ser un hijo de Dios debemos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador personal y el Señor de nuestras vidas. Cuando hacemos conciencia y eso se fusiona con el anhelo de nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo entra en nosotros, viene la fe y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y entonces nuestra creencia es personal. La fe ha llegado realmente, como dice en Juan 3, Jesús le dijo a Nicodemo, este proceso se llama volver a nacer. Juan 3:36 y Hebreos 11:16 se combinan para hacer una de esta transición de la vida religiosa a la fe real interna, un asunto esencial para nuestra salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardón de los que lo buscan. Adopte una fe personal. Esta presentación la haremos bajo 6 características. Número 1, el llamado a nuestra fe. Número 2, cuando Dios comienza a acercarnos a Él. Número 3, cómo desarrolló la fe Timoteo. Número 4, Hebreos nos muestra a hombres de ejemplo, hombres y mujeres de fe. Número 5, cómo las actividades del creyente ayudan a preservar la fe. Y número 6, ¿qué tipo de fe usted necesita? Empecemos. El llamado a nuestra fe. ¿Dónde se origina nuestro llamado a la fe? Juan 6:44 dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuestra fe se origina, o la fe comienza, cuando Dios nos escoge y nos atrae por su Espíritu Santo a la fe en su Hijo Jesús. El fundamento del principio de nuestra creencia personal es cuando Dios nos atrae hacia Él. Segundo, cuando Dios comienza a acercarnos a Él, cuando Dios comienza a acercarnos hacia una relación de fe con Él, crece y se nutre nuestra fe escuchando la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La palabra oír en este texto identifica a la persona que tiene un corazón para escuchar el mensaje. El núcleo de este mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Escuchar esto con todo el corazón es como florece la fe. En Hebreos 10:19-25 enseña a los nuevos creyentes a buscar a Dios o a acercarse a Dios. Al acercarse a Él, aprendemos a aferrarnos a la fe y a la esperanza para ayudarnos mutuamente. Esta escritura nos exhorta
a reunirnos con otros creyentes para fortalecer y animarnos unos a otros. En este ambiente de fe podemos promover la fe más fácilmente de los demás y nutrirlos espiritualmente. Cuando dejamos de congregarnos, podemos caer. Cuando estamos solos, el enemigo puede enfocarse más sobre nosotros, más fácilmente puede debilitarnos y desalentarnos. El estudio, la oración, la adoración y la confraternidad, todos los días hay que mantenernos activos en nuestra fe, porque cada día más cerca está el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tercero, ¿cómo desarrolló la fe Timoteo? En segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo desarrolló la fe en Dios cuando se le enseñó acerca de Dios desde su niñez. Su familia estaba inmersa o sumergida en el amor a Dios. Cuando las buenas nuevas acerca de Jesús como el Mesías anhelado vino a ellos por medio del apóstol Pablo, la madre y la abuela de Timoteo, que eran judías, pusieron su fe en Jesús. A medida de que él crecía, Timoteo se convirtió en un hombre joven con una fe fuerte también. Su padre era gentil, pero no sabemos si se convirtió al cristianismo. En nuestros hogares debemos compartir las Escrituras con regularidad en las devocionales y cantar cantos acerca de Jesús. Desde el momento en que nacen nuestros bebés, debemos llevarlos a la iglesia para presentarlos, y desde la etapa de pañales y a través de los años de universidad. No hay otra manera de asentar las bases para salvar nuestros hijos para Jesús, sino teniéndolos, enseñándoles la palabra de Dios. Cuarto, Hebreos 11 nos muestra a hombres y mujeres de fe. Hebreos 11 incluye a los nombres de muchos hombres y mujeres que tuvieron que soportar circunstancias increíbles y se mantuvieron fiel en su fe. No permitieron que la dificultad debilitara lo que ellos sabían que era verdad. Se negaron a renunciar a su fe y ni siquiera para salvar sus vidas. Ejemplo, Moisés. En Hebreos 11, 24 al 26 dice: porque por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Las circunstancias difíciles para los creyentes hoy en día incluyen la teoría de la evolución que se mezcla en nuestra creencia de la creación, la aprobación de la inmoralidad, política impía, malos ejemplos de los padres y líderes de la iglesia, quejas y peleas en la iglesia, y el juzgamiento y condena a otras iglesias. Estas cosas y los chismes derribarán la fe más rápido que cualquier otra cosa. Si alguno de los 7 elementos que enumera en Proverbios 6, 16 al 19, se los dejo de tarea para que los busquen, existen en nuestras vidas, en nuestras familias o en nuestra iglesia local, entonces estamos en serios problemas espirituales. Nuestra futura relación con Dios está en un lugar inestable.
si participamos de esas cosas que la palabra de Dios dice que Dios odia. Manténgase fuerte en el carácter real del único Dios verdadero, el único Dios vivo, en su Hijo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y la Biblia como válida para vivir y tener fe. Si usted hace esto, será odiado y atacado. ¿Y qué? ¿Quiere usted salvar su vida ahora, pero perder su alma en la eternidad? Lea, ore, crea y adore con el pueblo de Dios, y aférrese a su fe. La recompensa sin duda vale la pena. Tendremos ciudad santa de gloria para siempre. Quinto, ¿cómo las actividades del creyente ayudan a preservar la fe? La oración, la adoración a Dios, la comunión con los hermanos y con Dios, la lectura de las Escrituras, ayudarán a los demás a compartir nuestro testimonio y otras acciones para fortalecernos y preservar nuestra fe. Sexto, ¿qué tipo de fe usted necesita? ¿Qué tipo de fe cree usted que necesita para cuando el mundo y sus habitantes entren en un momento de extremos de prueba justo antes del regreso del Señor? La epístola de Santiago nos habla en el Santiago capítulo 1, verso 2 al 8, lo siguiente, que se relaciona con nuestra necesidad de tener fe. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante delante de sus caminos. Tengamos esa fe genuina, una fe auténtica, una fe sin doblez. Podemos tener un gran conocimiento acerca de Dios, incluso creer que hay un Dios que existe. Nuestro sistema de creencias puede incluir a Jesús, al Espíritu Santo y la Biblia, pero debe llegar un momento cuando, a través de la influencia del Espíritu Santo, todo esto, toda esa capacitación, todo ese entrenamiento, todo ese conocimiento, debe entrar en nuestro corazón y en nuestra alma, y una relación de fe personal florezca y nos domine. Esta fe personal hace que todas las cosas sean reales en nuestro caminar espiritual con Dios. Para concluir, le invito a que hagamos una oración. Repita conmigo esta oración. Amantísimo Dios y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque por ella nos enseña de que tú perdonaste nuestros pecados. Gracias por darnos salvación. Gracias porque a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz y justificación. Gracias porque al escuchar tu palabra nuestra fe se desarrolla. Ayúdanos para imitar a esos hombres de fe, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga grandemente.